Álvarez. Presente, doctor. Andrade. Presente, doctor. Angulo. Presente, doctor. Ardaya. Presente, doctor. Arias. Arias. Arrázola. Avilés. Bustamante. Carrillo. Presente, doctor. Presente. Bustamante Morales. Presente, doctor Bustamante Morales. Calle Gutiérrez. Doctor Espinosa, mi internet Presente, estaba doctor. fallando. Disculpe. Calle Gutiérrez. Presente, doctor. Chávez Mamani. Presente, doctor. Claros Tribeño. Presente, doctor. Cordero Pareja. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Corrales San Ginés. Presente, doctor. Cosío Mendieta. Presente, doctor. Cuadros Zúñiga. Presente, doctor. Espinosa Medina. Fernández Amanón. Fernández Amanón. Presente, doctor. Espinosa Medina, doctor. Por favor. Fernández Amanón, presente, doctor. García Verdugués. Presente, doctor. González Ocampo. Presente, doctor. Guarayo Pinto. Presente, doctor. Herbas Rojas. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Laguna Miguel. Laguna Miguel. Lara Escobar. Presente, doctor. Buen día. Ya.
León Blanco. Presente, doctor. León Fuentes. Presente, doctor León Fuentes. López Álvarez. Presente, doctor. Lozano Poma. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Machicado Garcés. Presente, doctor. Mamani Pawasi. Presente, doctor. Mayo Yanak. Presente, doctor. Mercado Vera. Presente, doctor. Osorio Sánchez. Paco Alarcón. Presente, doctor. Poblete Andaur. Presente, doctor. Poblete. Disculpe. Poblete, presente. Poveda Espinosa. Presente, doctor. Zapata Ferrufino. Presente, doctor. Yugar Aguilera. Presente, doctor. Vidal Ugarte. Presente, doctor. Velarde Mesa. Velarde presente, doctor. Perdón. Vargas Ursagaste. Presente, doctor Vargas Ursagaste. Vargas Sumi. Presente, doctor. Vargas López. Vargas López. Valdés Mendoza. Presente, doctor. Torrico Quintanilla. Presente, doctor. Ticona Vargas. Presente, doctor. Taya Pérez. Carqui López. Presente, doctor. Buen día. Soria Antesana. Presente, doctor. Silvia Más. Silvia Más presente, doctor. Buen día. Día. Santa Cruz Crespo.
Presente, doctor. Rocha Velasco. Presente, doctor. Quispe Vargas. Presente, doctor. Quiroz Achocalla. Buenos días, doctor. Presente. Buen día. Prado Mendoza. Presente, doctor. Buen día, doctor. Disculpe, Daslin Avilés. ¿Cuál es su apellido, señorita? Avilés Cortés. ¿Alguien más que haya ingresado? Gracias. Arias Funes, doc, por favor. Arias Funes. Sí, doctor. Ok. ¿Alguien más? Bien. Hoy lo que tenemos que avanzar es lo que se conoce como las epilepsias del lóbulo temporal. ¿Escuchan el video? No, doctor. Ok. ¿Ahora sí escuchan? No, doctor. ¿Se escucha el video? No. ¿Pero si ven la diapositiva o no? Tampoco, doctor. Tampoco ven. Penfield y Jasper, los pioneros de la cirugía de epilepsia, empezaron a describir las auras, un término que ya no debería utilizarse, en aquellos pacientes que ellos empezaron a manipular. ¿Ven la diapositiva? Sí, doctor, ya se escucha el video. ¿Se escucha también? Quirúrgicamente. Banco y Talerac en los años 60 en Francia describieron un poco de historia. Las focales en los centros de alta, por lo que esta representa para nosotros como epileptólogos el santo grial. Se escucha, ¿no? El video. Esta, como Sí, decíamos, doctor. de las crisis focales, en los centros de alta especialización rondan entre el 60 al 70% de todas las epilepsias focales, con una prevalencia de arriba del 60% de los casos.
Y es muy importante porque esta es la epilepsia que más frecuentemente se puede ofrecer un tratamiento quirúrgico, por lo que podría ser potencialmente curable. Un poco de historia. La primera descripción académica de lo que es la epilepsia del lóbulo temporal la hizo el señor Hurley Jackson en el Queen's Square de Londres, allá por el siglo XIX. Es el padre de la epileptología, quien habló de una especie de realidad alterada o un estado de ensoñación en la vigilia, un dream state, para describir ese tipo de crisis. Ya en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, Penfield y Jasper, los pioneros de la cirugía de epilepsia, empezaron a describir las auras, un término que ya no debería utilizarse, en aquellos pacientes que ellos empezaron a manipular quirúrgicamente. Bancot y Talleyrand, que en los años 60 en Francia, describieron que son los primeros, los precursores de la estereoelectroencefalografía, o sea, es decir, la encefalografía con electrodos intracraneanos, vieron que al estimular ciertas áreas del lóbulo temporal desencadenaban los síntomas que el paciente describía. Entonces, no solamente se registraban las crisis, sino también se dieron cuenta que las podían provocar. Más adelante, en los años 90, Engels, ya en los Estados Unidos, describió el síndrome del lóbulo temporal mesial, y Bartolomé y compañía, en la escuela francesa ya en el siglo XXI, empezaron a hacer una nueva distribución y clasificación de la epilepsia del lóbulo temporal, que es la más reciente. El lóbulo temporal es una porción del cerebro muy importante, algunos dicen bien primitiva, bien fundamental, que tiene mucho relación con la cognición, constituye el tercio de la masa encefálica de la corteza cerebral y tiene a grandes rasgos en las funciones de procesamiento del input auditivo, reconocimiento de objetos, almacenamientos de la memoria a largo plazo. Otras regiones importantes que están relacionadas, también el giro supramarginal, angular, el área de Wernicke y las relaciones temporo-parieto, fronto y occipito con el lóbulo temporal. Es indispensable para que hablemos de la epilepsia del lóbulo temporal hablar del hipocampo. El hipocampo es una estructura que se encuentra en la parte más baja y en la parte más medial del lóbulo temporal, la parte más baja de la corteza cerebral, que tiene una forma de S invertida. Esta tiene una forma de caballito, una forma de caballito, por lo que se llama de mar, por lo tanto se llama hipocampo. También algunos académicos le dieron el nombre de cornus amonos en relación a la deidad antigua de Amon-Ra, que tenía unas astas de carnero, por lo que vieron que esa tenía también esa forma. Esta estructura tiene como función 3 funciones fundamentales. Una parte de la inhibición del comportamiento con su relación estrecha con el lóbulo prefrontal, la función de la orientación visoespacial y la memoria episódica específicamente a nivel de codificación, consolidación y evocación de recuerdos. ¿Qué es la memoria episódica? Aquella que me dice cuándo aprendí cierta experiencia, en qué momento y en qué lugar. Algo que ya sabemos que aprendimos específicamente en un evento específico. Más redundancia. Ahora, si este del lado derecho es más visoespacial y si este del lado izquierdo es más verbal. Tiene más que ver con el lenguaje. La amígdala es una estructura que se encuentra adelante y superior al hipocampo y que tiene como principal función la percepción y expresión de emociones, principalmente primitivas, como son el miedo. Y es una estructura importante tomar en cuenta para que veamos más adelante la sintomatología de las crisis, porque se dan en esta área, tienen una correlación anatómica. Otras estructuras importantes son el giro parahipocámpico, cisura colateral, que tienen una función de una memoria basada en la familiaridad. Yo esto lo he visto antes, yo a esta persona la conozco, yo ya he estado en este lugar o nunca he estado en este lugar. El giro fusiforme, que tiene la experiencia y análisis visual de las formas, expresiones emocionales de los rostros y del lenguaje. Es cuando podemos ver a una persona y reconocemos que está enojada o que está contenta, y así como la expresión del lenguaje en su tono.
Y ya cuando nos vamos más a la parte más lateral del lóbulo temporal, vemos los giros temporales que pueden irse superior, medio, inferior. El giro superior contiene la corteza auditiva primaria y asociativa, el área de Heschel. El medio tiene una función más de juicio a la de la distancia, el reconocimiento de los rostros. O sea, cómo sabemos que una persona está lejos o está cerca. El acceso al significado de las palabras durante la lectura, más que todo el lado izquierdo. Y el área inferior, el área basal temporal del lenguaje, que en el lado izquierdo nos colabora con el lenguaje. Entonces, la Liga Internacional contra la Epilepsia, una clasificación muy práctica, clasifica la epilepsia del lóbulo temporal en dos tipos: medial o mesial y lateral o neocortical, siendo que la mesial involucra las estructuras que habíamos dicho antes, como son el hipocampo, la amígdala, el giro parietal, etc. Y la lateral, los lóbulos temporales. Cada una de estas va a tener una sintomatología dependiendo de donde se encuentre el foco epileptógeno. Sin embargo, con el advenimiento de las nuevas tecnologías, la implantación de electrodos intracranianos, algunos teóricos dijeron que esto no era una clasificación adecuada y que podía ser más específica. Maillard, en el año 2004, dijo que no era todo lateral y mesial. Dijo que existía un punto intermedio entre mesial, medio lateral y lateral, teniendo sintomatologías diferentes cada una de las tres. Pero como la tecnología avanza y el tiempo también, el señor Fabrice Bartholomé, de la Escuela de Marsella, profesor de Maillard, dijo que esto no se quedaba, aún se quedaba corto, y que existía efectivamente dos categorías: la epilepsia del lóbulo temporal per se y la epilepsia del lóbulo temporal plus, siendo que la epilepsia del lóbulo temporal contenía las mediales, mediolaterales y laterales, como había dicho Maillard, pero también las temporales plus, que eran las que implicaban no solo el lóbulo temporal, sino también involucraban a otro lóbulo, como el temporal o el occipital. Entonces, para entrar en materia, la epilepsia del lóbulo temporal mesial es la más frecuente de todas. Engels, en el año 96, describió el síndrome de epilepsia del lóbulo temporal mesial, el cual sigue siendo vigente. Engels observó en su serie de pacientes que tenían antecedentes comunes, características clínicas de las crisis y datos del examen neurológico y paraclínico. Entonces, veía como cuántas cosas comunes, por ejemplo, que había una alta incidencia de convulsiones febriles en la infancia temprana. Además, un periodo de luna de miel que pasaban varios años y las crisis reemergían en la edad de la adolescencia adulto joven. Asimismo, frecuentemente eran resistentes al tratamiento, se volvían refractarias o de difícil control y habían alteraciones emocionales, depresivas, psicóticas asociadas. En la clínica se caracterizaban por tener sensaciones bizarras, autonómicas, epigástricas ascendentes, miedo, desconexión con el medio. Rara vez se generalizaban. Y en la fase postcrítica el paciente quedaba confuso. Y paraclínicamente teníamos que el examen neurológico usualmente era normal, excepto ciertas alteraciones de la memoria. Generalmente la resonancia era anormal porque tenía alteraciones en la región del hipocampo. El electroencefalograma tenía actividad epiléptica en la región temporal, específicamente región temporal anterior, de izquierda o derecha, y había un deterioro de la memoria episódica por test neuropsicológicos. Entonces, ¿cuál es la sintomatología? ¿Y por qué hago tanto énfasis con esto? Porque el concepto común de una crisis epiléptica es, si no me van a mentir, una convulsión. Y esto, una crisis focal con alteración de la conciencia, síntomas autonómicos, es lo más distante a una convulsión. Pero es una crisis epiléptica y es quizás más frecuente que la convulsión. Es más, en muchas ocasiones lo único que nosotros alcanzamos a ver es la convulsión, pero no sabemos lo que ha pasado antes de esa convulsión. Probablemente comenzó con una crisis focal de este tipo y luego se transformó a una crisis convulsiva. ¿Qué síntomas vamos a tener entonces? Síntomas vegetativos.
aumento de la frecuencia cardíaca y tensión arterial, una disminución de la resistencia cutánea, se ponen pálidos, piloerección, y la disminución de la motilidad gástrica, lo que produce una sensación rara, bizarra, incómoda en la región epigástrica, que generalmente se siente como que asciende. Doctor, yo no sé qué es, pero siento que algo me sube del estómago hasta la garganta o la cabeza. Signos psíquicos, el famoso dream state que mencionaba Jackson, en el cual otros dijeron que era una diplopía mental. ¿Cómo así? Era una realidad superpuesta a una realidad existente. El famoso déjà vu, en el cual todos hemos sentido alguna vez déjà vu y no por eso tenemos epilepsia. Tranquilos. Pero en estos pacientes, en el contexto de la crisis, se da una sensación rara de familiaridad. Es decir, yo esto lo he visto o lo he sentido antes, aunque nunca he estado ahí. O por el contrario, el jamais vu, que es en el que el paciente siente que nunca ha estado en el lugar a pesar que sea su casa donde todos los días ha pasado. También se encuentran como, dicen que se sienten como una burbuja o en un sueño o en una película. Signos objetivos. Generalmente, cuando el paciente tiene los primeros síntomas que puede describir, o sea que está consciente, pasa a un estado de pérdida de conciencia o ruptura del contacto con el medio. Entonces, empieza a haber signos más objetivos. Se queda fijo, con la mirada fija o en búsqueda, viendo para todos lados, hace acciones o conductas automáticas, llamadas automatismos, que los cuales son los más frecuentes, son los simples u oroalimentarios. ¿Cuáles, por ejemplo? Masticación, chupeteo, saborearse, deglutir, y eso es lo más sutil del mundo. Eso frecuentemente vemos un paciente que se queda fijo, movimientos de la boca, y esa es su crisis. Dura unos pocos segundos y termina. Durante ese momento obviamente está reactivo al medio. Pero también los automatismos pueden ser más complejos y el paciente puede estar con las manos, manipular objetos, frotar, romper objetos y seguir haciendo lo que estaba haciendo. Ojo, y esto es importante para los pacientes que manipulan objetos cortopunzantes o objetos calientes. Muchas veces pacientes, amas de casa, han llegado con quemaduras de segundo y tercer grado porque estaban cocinando y se les derramó el agua caliente en los brazos o en las piernas. Alteración parcial o total de conciencia, ya lo había dicho antes. Y otras cosas importantes son los signos de lateralización. ¿Cuáles, por ejemplo? Si el paciente adopta una postura distónica, es decir, rígido un lado del cuerpo, eso nos va a dar una fuerte noción de dónde se encuentra el foco del epileptógeno, puesto que si se pone el brazo derecho, por ejemplo, rígido o distónico, el foco estará contralateral a esa posición. También así, si el paciente tiene ese brazo distónico y el otro está moviendo o manipulando automatismos gestuales, el foco estará ipsilateral a los automatismos. Entonces, el signo más importante para lateralizar son las posturas distónicas de los miembros. Como podemos ver, la distonía unilateral es el factor, ya por estudios, más importante para lateralizar y localizar la lesión. Además, vamos a tener una alteración, como lo mencionaba antes Engels, de la memoria visoespacial, episódica visoespacial, si la alteración del lado derecho, o la alteración de la memoria verbal, si es del lado izquierdo. Y ojo, esto es muy importante, puede coexistir con alteraciones psiquiátricas o neuropsiquiátricas como depresión, psicosis posictal o crisis psicógenas no epilépticas, que son dos padecimientos que generalmente se llevan de la mano en un 30 a 40% de los casos. Un ejemplo, tenemos un paciente que se encuentra en un área de monitoreo y que de repente su electroencefalograma va a empezar a modificarse del lado superior de la pantalla. Vemos como tenemos una actividad rítmica. Para eso el paciente empieza a sentir algo y empieza a tener ciertos movimientos y pone la mano izquierda en la boca y la mano derecha persiste inmóvil o hipoactiva, menos móvil. Vemos como el paciente tiene algo en la boca, vemos que el electroencefalograma ha cambiado bastante y hay una actividad rítmica más evidente. Ya hay una versión cefálica hacia el lado izquierdo y hay automatismos oroalimentarios de masticación.
Como vemos, aunque mueve un poco la mano derecha, sigue en una postura distónica. Entonces el foco estará en el lóbulo temporal del lado izquierdo, como podemos ver la correlación con el electroencefalograma. Los dos al mismo tiempo, por favor. Estos son ejemplos de actividad automática o automatismos gestuales de una paciente que tenemos en sala de monitoreo, en el cual tiene su crisis, en una está y empieza a tener un movimiento de frotamiento con la estructura que tiene enfrente, que es el que se pasa la caja de monitoreo, y luego una actividad rítmica de un pedaleo con las manos, podría ser. Y la paciente se empieza a manipular el cable que tiene, que es el cable, dicho sea de paso, que va a conectarse al cerebro, y empieza a jalar. Y esa es toda su crisis. La mirada está fija, está inmóvil y tiene este movimiento. Esa es toda su crisis. Por eso les decía, es lo más ajeno, lo más distante a una convulsión como tal. Recordemos, y lo voy a decir nuevamente, el término convulsión se ocupa actualmente única y exclusivamente para describir las crisis tónico-clónicas generalizadas. Decir convulsión focal o parcial no es un anacronismo, y el término auras debe ser abolido de la semántica epiléptica. Otro ejemplo, tenemos una paciente también en sala de monitoreo que está escribiendo algo y de repente siente algo, se ve para atrás, empieza la paciente, no se oye, pero empieza a silbar, y ese es su automatismo verbal. Luego vamos a ver cómo la mano izquierda se queda inmóvil, la mano derecha se queda inmóvil, la mano izquierda empieza a generar algunas actividades automáticas, automatismos gestuales. Entonces tenemos que si la postura o la área deportiva o postura tónica se queda en la mano derecha y la mano izquierda se encuentra con automatismos, el foco está al lado izquierdo, como se puede ver en el electroencefalograma. No podemos hablar de epilepsia del lóbulo temporal sin hablar de esclerosis hipocámpica. ¿Qué es la esclerosis hipocámpica? Si nos vamos a una definición histopatológica, entonces digamos que es una pérdida neuronal selectiva con proliferación astroleural secundaria a una afectación del CA4, CA3, CA1 del hipocampo. En términos mucho más prácticos, es una cicatriz en el hipocampo debido a una injuria aguda. ¿Cuál? Convulsiones febriles, parto distóxico, uso de forceps, sufrimiento perinatal, traumas, meningitis. Por eso es tan importante los antecedentes patológicos del paciente. Si un paciente tuvo convulsiones febriles, más que todo complejas, si tuvo traumas en la infancia temprana, este paciente podría ser un candidato a desarrollar epilepsia del lóbulo temporal más grande. Pero esta no es la única alteración, hay otra alteración, ya se la voy a mostrar, como el de Netter, displasia, cavernoma, etc. ¿Cómo vamos a ver la esclerosis hipocámpica en la resonancia? Vamos a ver una zona de hiperintensidad en el lóbulo temporal, específicamente en la región mesial, que vemos aquí como brilla en el FLAIR y en el T2, y vemos que la anatomía se va perdiendo, se encuentra, las jivas del hipocampo se ven más aplanadas y se ve el espacio más grande. Ahora, estas no son las únicas lesiones que se pueden dar los tumores semeroplásticos, que son malformaciones o tumoraciones benignas con una porción quística, los cavernomas, angiomas venosos o malformaciones arteriovenosas, que también pueden causar esto, es frecuente. Característicamente en el electroencefalograma vamos a tener actividad epiléptica, que vemos una punta en la región temporal anterior, del lado izquierdo para el caso, y es bastante frecuente. Ahora, esas son las temporales mesiales. Las mesiotemporales básicamente son lo mismo, excepto que las vamos a ver más cortas, con menos síntomas previo a la pérdida de conciencia y que solo se pueden determinar por electroencefalograma. Más difícil hacerlo, es un término más académico que clínico. Las epilepsias del lóbulo temporal o neocorticales tienen una sintomatología un poco más florida y aunque son menos frecuentes, son bastante dramáticas de ver, puesto que tienen el síntoma predominante aquí son las alucinaciones. Ojo,
Las alucinaciones en epilepsia rara vez van a ser complejas. Generalmente son simples, como una deformidad de las cosas, una deformación de los sonidos, distorsión de los sonidos, y no van a ser, pues, como en el caso de la psiquiatría, alucinaciones complejas de que alguien me hable y me dice que me mate. Entonces, las alucinaciones visuales pueden ser, no vamos a ver personas que nos atacan, sino vamos a ver teleopsias, que los objetos, una distorsión en la distancia de los objetos, lo que está cerca lo voy a ver lejos y viceversa. Plagiopsias, por ejemplo, que las cosas las veo inclinadas, aunque estén rectas. Displatiopsias, que estén acostadas, aunque estén paradas. Acromatopsias, que no tienen color. O paliopsias, que es la visión frisada, es decir, que la misma cosa que estoy viendo aquí, cuando muevo la cabeza la sigo viendo la misma imagen. Es muy dramático. Alucinaciones auditivas son más frecuentes, tinitos, ruidos, murmullos, distorsión de sonidos y voces. Y casos más excepcionales o más complejos. Ahí tenemos el ejemplo célebre de Shostakovich, un músico ruso, quien compuso muchas de sus sinfonías en base a las alucinaciones auditivas que tenía. Muchas veces los pacientes dicen, yo oigo que me habla, y cuando le preguntamos, ¿y quién le habla? No sé. ¿Y qué le dice? Tampoco, no lo entiendo, es como un murmullo que siento en la cabeza. Y ellos pueden criticar, lo cual aleja mucho de un trastorno psiquiátrico. Signos objetivos, lo mismo que habíamos dicho, mirada fija, automatismos gestuales, verbales, y estos generalmente, estos tienen mayor propensión a generalizarse. Estos sí van a evolucionar más frecuentemente a una convulsión, diferente a la mesial, que generalmente se queda focal o localizado. Otras, las ergonofasias, más que todo del lado izquierdo, las ergonofasias, proferir vocablos incomprensibles, en el cual el paciente pues, habla como que estuviera hablando, pero no se le entiende qué está diciendo. Alucinaciones auditivas y no comprensión del lenguaje, le están hablando, pero yo sé que me están hablando, no más que no comprendo, más que todo eso del lado izquierdo cuando afecta el área de Wernicke. Y vemos cómo está en el lóbulo temporal, pero más que todo en el área cortical, en los lóbulos temporales superiores, medios y inferiores, como habíamos dicho antes. Una cosa muy importante, cuando pues, se empezaron a ver cuál es el síntoma predominante entre las laterales y las mesiales, nos dimos cuenta que en las mesiales predominaba sensación epigástrica ascendente, era el síntoma más frecuente que en esta serie de casos. Y en el caso de las laterales, eran las alucinaciones, ya sean visuales, auditivas u olfatorias. Recordemos las crisis alucinadas, en las cuales el paciente percibe un olor que nadie más percibe, que generalmente es desagradable. Ojo, las alucinaciones las sensaciones vegetativas son tan raras que pueden ser generalmente placenteras, pero en algunos casos son placenteras y hasta orgásmicas. Por eso hay pacientes que se niegan al tratamiento. Con el advenimiento del PET, la imagenología, es un examen con lo que se llama la imagenología funcional, podemos marcar con un marcador radiactivo, para la redundancia, dónde se encuentra el foco epileptógeno, dónde se encuentra esa zona de metabolismo aumentado o disminuido. Y vemos como la diferencia entre una epilepsia del lóbulo temporal mesial, una lateral, que se ve más lateral como el nombre lo dice, y la temporal plus, que no solamente implica el lóbulo temporal, vemos cómo se marca toda la región frontal, la región, aquí va para más para toda la región peninsular. Entonces, los académicos dijeron que existen las epilepsias temporales plus, que se dan más que todo cuando tenemos lesiones sumamente extensas del lóbulo temporal que abarcan e implican a otros lóbulos, de las cuales las más importantes eran las epilepsias del lóbulo temporal frontal y las temporosilvianas, cuyas manifestaciones eran híbridos tanto del lóbulo temporal como del lóbulo frontal. Como así, podían tener esa sensación de rising o de epigástrica ascendente, con sensaciones de desconexión con el medio, conductas inapropiadas, pedaleo, se daban principalmente durante el sueño. Muy difícil de hacer este diagnóstico solo con la clínica. Y las temporoperisylvianas con un componente autonómico importante, puesto que implicaban el área operculoinsular, con saliveo, sensación de constricción, las alucinaciones gustativas o auditivas, y se hacían únicamente el diagnóstico certero con estereoelectroencefalografía, es decir, había que meter electrodos intracraneanos. Y para terminar,
¿Por qué es tan importante para nosotros la epilepsia del lobo temporal? Por su tratamiento. Esas son las epilepsias que potencialmente nos van a dar más dolores de cabeza, pero también las que probablemente más les podamos ayudar. Las que nos van a quitar más el tiempo y las que vamos a invertir más tiempo. En la mayoría de los casos, 60-80% van a ser fármaco resistentes. Y me permito recordar el concepto de fármaco resistencia, que es aquella epilepsia en la cual no logramos alcanzar libertad de crisis. ¿Qué es libertad de crisis? Más de una crisis por año, en la cual ya hemos intentado 1 o 2 tratamientos, ya sea solos o en combinación, a dosis correctas, bien tolerados, y el paciente no mejora. O sea, es decir, persiste con al menos una crisis por año. Por eso les decía yo en las charlas anteriores, el concepto de que, está bien porque solo tiene una crisis cada 3-4 meses, eso ya no es correcto. La idea es apuntarle al cero. Como médicos, nuestra misión es tratar de que ese paciente no tenga crisis. Y el 60-70% de los pacientes lo logrará con 1 o 2 tratamientos. Pero este paciente generalmente se nos va a salir de la regla. Y el 60-80% va a ser fármaco resistente o de difícil control. Por eso, generalmente vamos a ocupar más de una terapia. Vamos a ocupar múltiples fármacos antiepilépticos, por lo que tenemos que hacer una politerapia racional. Significa que vamos a ocupar medicamentos que sumen entre sí, con diferentes mecanismos de acción, que no aumenten los efectos colaterales, que el paciente tolere bien. Para el caso, unas energías muy conocidas, la ácido valproico y la motrigina, que se potencian sus efectos y son muy buenos, y una que no es tan recomendada es fenitoína, carbamazepina. Otra cosa son pacientes que se pueden, que son potenciales candidatos a una cirugía de epilepsia, por lo que muchos de ellos van a entrar a un proyecto, a un programa de cirugía de epilepsia, a una evaluación preoperatoria, que es una evaluación dada por un cuerpo colegiado multidisciplinario en que hay psiquiatras, psicólogos, epileptólogos, neurofisiólogos, cirujanos de epilepsia, que van a tomar una decisión entre todos para ver si el paciente es sujeto o no de cirugía de epilepsia. Es otro tema. Y si no, podría ofrecerse también medidas paliativas como la estimulación del nervio vago, que es una tecnología la cual se coloca a nivel del cuello, de la área clavicular hacia el nervio vago y lanza descargas eléctricas cada cierto tiempo para tratar de sincronizar el cerebro y disminuir la frecuencia de crisis. Como vemos, la epilepsia del lóbulo temporal es, como les decía yo, el santoral para los epileptólogos. Es algo que no buscamos usualmente, pero que está ahí, que pasa más frecuente de lo que nosotros creemos y lo que tenemos que referir a un colega de mayor especialización para que se le dé su tratamiento adecuado. Espero que sea de su provecho. Gracias. Bien, chicos, hemos terminado la clase de hoy. Nos vemos el lunes. Gracias, doctor.